Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio diseñado para seguir fomentando la cultura constitucional. Y ya se siente la brisa del mes de diciembre y se acercan las festividades. Para nosotros, diciembre es un mes muy especial, porque conmemoramos el 5º aniversario de este programa, agradeciéndole a todos ustedes permitirnos la permanencia en el tiempo y recibir en sus hogares, semana tras semana, que es su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Y a propósito de la celebración de este primer lustro de La Voz del Tribunal Constitucional, estaremos desarrollando un programa especial la próxima semana. Y adentrándonos al contenido de esta semana, en la entrevista nuestra compañera Mildred Abreu Hernández conversó con el educador Luis Segura sobre los retos que tiene la educación ahora con la pandemia y la virtualidad escolar. Y en el segmento Reportaje de la Semana, compartiremos un magnífico trabajo audiovisual sobre el tema de la virtualidad en tiempo de la pandemia que nos permitirá informarnos sobre aspectos interesantes del sistema educativo nacional. Pero también tenemos artículos de la Constitución y efemérides constitucionales. ¿Y qué te parece, Ariel, si iniciamos dando paso a nuestro compañero Guillermo Enríquez, quien nos tiene las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte? Guillermo, bienvenido a este espacio. Gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por el favor de la sintonía en esta sección informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional decidió 38 expedientes sobre distintos procesos constitucionales. En lo que respecta al expediente TC-01-2019-0056, interpuesto por el Héctor Milagro Santana Peralta contra el párrafo del artículo 2 de la Ley 379, que establece el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y empleados públicos del 11 de diciembre de 1981, y el numeral 30 del artículo 1 del Decreto 217-17, que concede y aumenta pensiones del Estado a varios servidores públicos, se declaró la acción inadmisible en cuanto al numeral 30 del artículo 1 del decreto número 217-17 y por tanto se declaró conforme con la Constitución el artículo 2 de la Ley 379. Respecto al expediente TC-01-2019-0035, interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y Compartes, contra los artículos 28, 29, con sus párrafos 1, 2, 3 y 4, 66 con sus párrafos 1 y 2, 67 con sus párrafos 1 y 2 y 69 con sus párrafos 1 y 2 de la Ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, se rechazó la acción directa de inconstitucionalidad y el Pleno declaró conforme con la Constitución las normas atacadas. En el expediente fusionado por los expedientes TC-01-2014-0056, TC-01-2014-0057 y TC-01-2014-0058, interpuestos por el Banco Peravia de Ahorro y Crédito S.A., Ángel Locuac, Peravia Group LLC, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, respectivamente, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y la primera resolución emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana el 19 de noviembre de 2014, la decisión adoptada fue rechazar la acción y, por tanto, declarar conformes con la Constitución las normas y el acto correspondientes. En relación con el expediente TC-01-2013-0004, incoado por la Fundación Primero Justicia Incorporado, representada por su presidente, el licenciado Miguel Surún Hernández, contra A. Los artículos 2 al 10 del recuerdo enmienda al contrato especial de arrendamiento de derechos mineros de fecha 10 de junio de 2009. B. Resoluciones aprobatorias de fecha 15 de septiembre y 2 de noviembre de 2009, emitidas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, la decisión adoptada fue rechazar la acción directa de inconstitucionalidad. También se conoció el expediente TC-08-2015-0002 relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral, en su nombre y en representación de la Oficina Central del Registro Civil y la Oficialía del Estado Civil del municipio de Monteplata,
contra la sentencia 228-2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monteplata, de fecha 6 de septiembre de 2011, se decidió declarar la acción inadmisible por falta de objeto. En relación con el expediente TC-04-2020-0095, interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama, provincia Azo de Compostela, representado por su alcalde Ramón Antonio Soto Félix, contra la resolución 3009-2017, dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de agosto de 2019, la decisión del tribunal fue declarar inadmisible el recurso. Tras conocer el expediente TC-04-2020-0052, interpuesto por la Sociedad Familia Abreu Unido Seporá, contra la sentencia 127-2019, dictada por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 13 de marzo de 2019, lo decidido fue rechazar el recurso y confirmar la sentencia objeto del mismo. En cuanto al expediente TC-04-2013-0002, incoado por el Banco Dominicano del Progreso, contra la resolución 6302-2012, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en fecha 27 de septiembre de 2012, lo decidido fue declarar inadmisible el recurso. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones. Soy Guillermo Enríquez, hasta la próxima. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución.
Artículo 235. Mayoría de excepción. El Congreso Nacional podrá modificar el proyecto de ley de presupuesto general del Estado cuando sea sometido con posterioridad a la fecha a que se refiere el artículo 128, numeral 2, literal G, con la mayoría absoluta de los miembros de la matrícula de cada Cámara. Saludos a todos los televidentes que sintonizan este programa La Voz del Tribunal Constitucional para conocer un poco más del quehacer de nuestra alta corte en la administración de la justicia constitucional. Sean bienvenidos a este segmento Jurisprudencia Constitucional. Mi nombre es Giovanni Nina Cruz, yo soy letrado y quisiera compartir con ustedes una decisión emitida por nuestra alta corte bajo el número TC 162-20, dictada en fecha 17 de junio del año 2020. La idea con este compartir de conocimientos es que la población maneje las decisiones de nuestro tribunal y sus aspectos más relevantes. En este caso, se tratan aspectos relativos al derecho a la seguridad social, específicamente el derecho a la pensión de sobrevivencia previsto en el artículo 60 de nuestra Carta Magna, así como también los requisitos que debe de tener una unión de hecho para generar derechos, previstos en nuestro artículo 55.5 de la Constitución. El conflicto tiene su origen cuando el primer teniente José Mendoza Marte fallece. Su viuda, la señora Michelle Natividad, se dispone a reclamar ante la Policía Nacional la pensión de sobrevivencia que le corresponde. Esta señora se hace acompañar de 3 damas más que también reclaman la pensión de sobrevivencia en virtud de ser madres de 3 hijos que habían procreado con el occiso. La Policía Nacional no responde esta solicitud, por lo cual las señoras acuden al Tribunal Superior Administrativo en atribuciones de amparo para tramitar su pedido. El Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo de cumplimiento, recalificándola a amparo ordinario por entender que había una notoria improcedencia en su acción. Inconforme con esta decisión, las señoras recurren ante el Tribunal Constitucional dicha decisión. El TC, al momento de ser apoderado de este recurso, divide su decisión en 2 vertientes. Primero, conoce la sentencia impugnada y establece que esta sentencia vulneró el derecho que tenían las accionantes debido a que aplicó una ley derogada, la Ley 9604, cuando debió de tener en conocimiento la Ley 590-16 de la Policía Nacional, que es la actual legislación vigente. Por eso, anuló la sentencia y procedió a conocer el fondo de la acción de amparo. Al momento de conocer la acción de amparo, se constató de una discrepancia que había en dicha acción, puesto que la señora Michelle Natividad reclamaba la pensión de sobrevivencia, pero al tener las otras 3 damas también este reclamo, mantenían tanto en su acción como el recurso de que habían tenido una relación de hecho con el fallecido. Pero los documentos que habían aportado, tanto el acta de notoriedad como la solicitud que hicieron a la Policía Nacional, refería que la señora Michelle Natividad lo hacía en virtud de que era la viuda del fallecido y las otras 3 señoras lo hacían en calidad de madres de hijos
que habían procreado con el extinto primer teniente. Sin embargo, el tribunal, en ganas de garantizar una sana justicia constitucional, entendió que convocar a las partes en conflictos a una audiencia en Cámara de Consejo. En esta audiencia quedó evidenciado que las partes acudían en virtud de esas calidades que decían tener. Luego que el tribunal pudo constatar esta situación, empezó a determinar los hechos que daban origen a lo que es el conflicto. Entonces, determinó que si la señora Michelle Natividad Durán Febles había convivido durante 13 años antes del fallecimiento del señor Mendoza, había generado el derecho de la pensión de sobrevivencia, puesto que el mismo tribunal había determinado en precedente TC 1212 los requisitos de la unión de hecho. Pero en este caso, al haber 3 hijos procreados fuera de la unión de hecho, pero que con ninguna de ellas había un nexo doméstico simultáneo, entonces se mantenía la relación de hecho que tenía la señora Michelle Natividad. El Tribunal Constitucional dice que aún las infidelidades que pudiesen darse de manera esporádica no rompen la unión de hecho, pues solo esto se rompe con la separación definitiva de los que componen esta unión de hecho. Por otra parte, cuando revisó lo atinente a los hijos procreados también por el señor Mendoza Marte, le validó que ciertamente la Policía Nacional había vulnerado el derecho a la seguridad social y la protección del interés superior del niño, ¿verdad?, de las personas menores de edad prevista en nuestro artículo 56 de la Constitución. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ordenó a la Policía Nacional tramitar la pensión que le corresponde tanto a la señora Michelle Natividad como a las 3 señoras en calidad de madre de los hijos que tenía el extinto primer teniente, y ordenó su distribución en la proporción que sea correspondiente. Hasta aquí su segmento Jurisprudencia Constitucional. Sigan en sintonía con el programa La Voz del Tribunal Constitucional, porque tras la pausa seguimos con más contenidos para ustedes. Gracias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify.
La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional y en el reportaje hablaremos sobre los retos que tiene la educación, ahora con el tema de la virtualidad producto de la pandemia por COVID-19. A pesar de los presagios negativos por las evidentes limitaciones y los obstáculos derivados de la brecha digital, la ausencia de Internet en muchas zonas de la geografía nacional y otras situaciones no menos graves, finalmente el gobierno, a través del Ministerio de Educación, dio inicio el 2 de noviembre de este 2020 al nuevo año escolar, en medio de la pandemia del COVID-19. Otro factor motivo de preocupación para el inicio de la docencia fue la tardanza en llegar de los cuadernillos necesarios para desarrollar la educación a distancia, a través de la radio y la televisión, con la incorporación de los maestros y los padres de los alumnos como instructores de los educandos. Se recuerda que la pandemia del COVID-19 hizo acto de presencia en el país el 1 de marzo de este año, con el primer caso importado de la enfermedad, lo que obligó a realizar de manera rápida y oportuna adaptaciones para responder a la nueva dinámica surgida, a fin de poder terminar el año lectivo 2019-2020. En el desarrollo de ese proceso, llegó el rebrote del COVID-19 y las autoridades que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre qué hacer tuvieron que repensar la suerte del ciclo docente para finalmente terminar el programa de docencia a través de plataformas online como Zoom, WhatsApp o Teams. Pero además, debieron dar por terminado el calendario académico en mayo pasado, con apenas el 70% del mismo cumplido, debido a la expansión del virus que afectó y todavía afecta a miles de ciudadanos, llevando dolor y luto a la familia, no solo en el país, sino en todo el mundo. Las pasadas autoridades y las nuevas, instaladas el 16 de agosto de este año, aunaron esfuerzos para los preparativos del ciclo 2020-2021 de la docencia en medio de la llamada covidianidad. Como parte de los preparativos, desde la tercera semana de septiembre se comenzó el proceso de capacitación especial a los maestros dentro del Plan Nacional para el inicio de la docencia a todos los niveles y para lograrlo fue necesario buscar respuestas a las interrogantes de ¿cuándo empezar y de qué forma? A esto se unió la preocupación de voces que se levantaron, sobre todo de padres, que proclamaban en las redes sociales que sus hijos no irían al colegio o de universitarios que pedían a sus centros de altos estudios que no les mataran, como rechazo a la docencia presencial. Es así que no queda otro camino frente a la actual emergencia sanitaria que apelar a la televisión y la radio como una salida para garantizar que los estudiantes puedan seguir su formación, superando en lo posible los obstáculos derivados de nuestro atraso tecnológico. Para transitar ese camino, se superaron de forma parcial dificultades relacionadas con el acceso a las herramientas tecnológicas, a los equipos y servicios de conectividad, así como la preparación o adecuación de docentes y alumnos para su uso adecuado de los equipos requeridos. Sin dudas que es un reto que provocaba incertidumbre en un primer momento, pues se trata de garantizar la educación básica a 2.7 millones de estudiantes y a miles de la educación superior.
Para ello fue necesario entrenar a los 98.000 docentes que se han visto envueltos, sin buscarlo, en una nueva dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje. Es imprescindible seguir la marcha, y en ese proceso estamos. Al decir del ministro de Educación, Roberto Fulcar, muchas escuelas y universidades, a pesar de las circunstancias, no han cerrado, sino que migraron su actividad a la Internet, al grado de que, en el Cibao y el Gran Santo Domingo, donde están la mayoría de los centros educativos, más del 70% de los estudiantes de básica y secundaria acceden a las plataformas educativas puestas en marcha por ese ministerio. En su exposición, cargada de optimismo, el ministro Fulcar dice que otros reciben orientación y tutorías a través de la televisión, la radio, las redes sociales, a través de plataformas digitales, dando seguridad de que los obstáculos que aún persisten, que gracias a Dios son pocos, serán superados en poco tiempo, porque se trabaja para lograrlo. Estamos profundamente convencidos de que es la educación el mejor y más formidable herramienta para romper la cadena de reproducción de la pobreza, para lograr inclusión, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. Otras opciones para jóvenes y adultos es la Escuela Radiofónica Santa María y el programa Informática Prepara, espacio digital que reúne una serie de videos educativos sobre principios básicos de informática. La familia constitucional recibió con regocijo el anuncio del ministro de Educación Roberto Fulcar de que se estudiará la Constitución en las escuelas a través de una cátedra sobre el tema, tal como establece el artículo 63, numeral 13 de la Carta Sustantiva sobre el derecho a la educación. Más concretamente, saludamos la firma a finales de noviembre pasado de un acuerdo entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación, que establece la creación de la Cátedra Constitución dentro del programa Cátedras Ciudadanas, que se imparte en todos los niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo nacional. El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, ha reiterado que la formación en materia constitucional va a significar un cambio cualitativo en el comportamiento de la ciudadanía. Ya era tiempo de que ese mandato de la Constitución del 63, numeral 13, tomara cuerpo, más allá de las ideas, más allá de las proclamaciones de buena fe, se pasase a la acción. En tanto que el ministro Fulcar resaltó la persistencia del magistrado Ray Guevara, de quien dijo que casi con fanatismo ha propuesto y casi logrado que la Constitución de la República Dominicana sea un contenido presente en nuestro sistema educativo. Cuando procuramos el mejor aliado posible para impulsar la Cátedra Constitución dentro de la política de cátedras ciudadanas que implementa nuestra gestión, sin pensarlo dos veces, dijimos, nuestro aliado será el presidente del Tribunal Constitucional y el ciudadano ejemplar Milton Ray Guevara. Declaró que a través de esta cátedra, los estudiantes entenderán desde muy jóvenes que una sociedad se organiza a partir de leyes y de normas, y que el desarrollo material y espiritual se sostiene del gran pilar que llamamos Constitución. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
La entrevista. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Hoy nos acompaña en la entrevista el licenciado Luis Emilio Segura, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene además un máster en la enseñanza del español como lengua materna y como lengua extranjera por la Universidad Alcalá de Henares de España. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a su disposición para responder las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Profesor, hablaremos sobre la virtualidad y el sistema educativo de la República Dominicana. Para usted, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación dominicana? Bueno, en primer lugar, podré decirte que la pandemia del COVID-19 no solamente creó un impacto en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural. Pero en virtud de lo que nos ocupa en este día, en el cual vamos a tratar básicamente aspectos que tengan que ver con la educación, te podré decir que el COVID-19 vino a desnudar la realidad latente y patente que por mucho tiempo ha padecido el sistema educativo dominicano. Y prácticamente no en el aspecto estructural o en la infraestructura, sino en el aspecto sistemático, en el aspecto programático, en el aspecto curricular, en el aspecto de la preparación y la capacitación de los actores principales que son los maestros. Pero al mismo tiempo, abundando al respecto, te podría decir que también desnuda la realidad del sistema educativo dominicano con relación al manejo y uso de recursos, a la actualización propia de un sistema educativo que ya tiene que ir dejando atrás la parte tradicional, lo que fue pautado y plasmado por mucho tiempo en la ley de educación del sistema o de la era trujillista, con todas sus enmiendas. Y lamentablemente, aunque sí avanzamos en la parte de infraestructura, pero no así avanzamos en la parte que tiene que ver con la capacitación de los maestros y en lo que tiene que ver con la adecuación de las currículas y la adecuación del sistema mismo al desarrollo tecnológico que van experimentando nuestros pueblos. Y lamentablemente, eso fue lo que realmente nos trajo la pandemia. No todo podemos decir que es negativo, porque a partir de esa realidad, entonces, podemos aprovecharla para la implementación, para la ejecución y para la aplicación de las políticas innovadoras que realmente requieren el sistema educativo dominicano. Así es. Llevamos un mes ya de inicio del año escolar de forma virtual. ¿Cómo puede evaluar este proceso? Bueno, ¿qué te digo? Ningún programa educativo se evalúa con tan poco tiempo, de un mes, porque las acciones en el ámbito educativo son de largo plazo. Pero a simple vista te puedo decir dos cosas. Número uno, había muchas voces opuestas a lo que era el lanzamiento o el inicio del año escolar. Y quizás con sus razones, ¿no? Pero no, el ministerio y el gobierno mismo no podían quedarse de brazo cruzado con relación a esta realidad. Había que comenzar, de cualquier forma había que comenzar el año escolar. Y en la medida que se vaya desarrollando el mismo, entonces en esa misma medida ir evaluando, corrigiendo, retroalimentando y al fin pues ver los resultados. Pero en primera instancia ya las informaciones las tenemos, están a voz populi,
la postura de la ADP con relación a la realidad que ellos por mucho tiempo venían advirtiendo. La falta, número uno, de maestros, la falta de conectividad en la mayoría de los lugares, la falta de acceso a esa plataforma o a las distintas plataformas. Pero, qué bien, el hecho mismo de elaborar una estrategia de integración, una estrategia de inclusión de los distintos sectores de la sociedad dominicana, llámese los medios de comunicación, llámese las prestadoras de servicios de Internet y de conectividad, esa simbiosis o esa integración ha hecho menos traumático lo que es el inicio de un año escolar para una población estudiantil que en el peor de los casos, pudiéramos decir nosotros, un 30, un 35% es que tiene una conectividad libre, oportuna, a tiempo, pero la gran mayoría de nuestros estudiantes, casi 3 millones de estudiantes entre el sector público y el sector privado a nivel nacional, hay una franja muy grande de estudiantes que no tienen acceso ni siquiera a lo más elemental, que es a que los canales de televisión por los cuales se transmiten muchos de los contenidos programáticos no tienen acceso a ello. Pero por eso no podemos esperar que pase todo para entonces nosotros arrancar. No, esa es una realidad latente y es una realidad que nos da duro, crudamente, pero hay que buscarle una alternativa. Y yo entiendo y creo en el ministro de Educación, en sus intenciones, y creo también en la política encaminada por el gobierno central, de conjurar cada una de esas adversidades, y si la pandemia continúa a mayor o a un tiempo imprevisto, pues ir buscando, ¿no?, las alternativas más viables, más factibles, más económicas, más accesibles o más asequibles a cada uno de esos estudiantes, porque no nos podemos quedar cruzados de brazos. Efectivamente, el derecho a la educación, que es un derecho, pero también es un deber, pero sobre todo un derecho fundamental para los menores de edad y que definitivamente el Estado está obligado a garantizar. Partiendo de lo que usted habla sobre el tema de la accesibilidad y una cantidad importante de estudiantes dominicanos que no tienen acceso, pero no solo al Internet, a la conectividad o a las plataformas virtuales que ha diseñado el ministerio para que puedan educarse, sino que también los docentes, tal vez algunos menos preparados que los estudiantes. ¿Qué considera usted que debe hacer el gobierno, a pesar de que ha transcurrido un mes, para aún continuar docentes que no están capacitados para poder impartir docencia virtual? ¿Qué aconseja usted que debería hacerse con ese grupo docente? Evidentemente, más la falta que hay de docentes para impartir. Bueno, es una pregunta un tanto compleja, complicada, pero importante. Porque tú sabes, Mildred, que por mucho tiempo las autoridades que hemos tenido en el Ministerio de Educación han planificado estrategias educativas al margen del maestro. Y digo al margen del maestro porque si comenzamos a analizar el 30 al 45% de los maestros que nosotros tenemos en el sistema educativo nacional son maestros del siglo pasado. Y más que del siglo pasado, maestros que han sido reticentes a la tecnología, a la innovación. Maestros que ya están cansados y que por más esfuerzo que hagan, lo que están es esperando, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No quiero hablar de mis compañeros maestros porque hay un argot muy popular que dice que los bomberos no se pisan la manguera, pero es necesario el que nosotros podamos ser
autocríticos, ¿no? En esta parte. Hay maestros que lo que están ya es esperando su jubilación. Y todo este proceso, yo entiendo que el ministerio debe aprovecharlo al máximo a través de los procesos o a través del viceministerio de supervisión y monitoreo, a través de los procesos de descentralización y de supervisión de la calidad educativa, para ir detectando a esos maestros que ya están cansados, agotados, y a esos maestros que quieren, que tienen el empeño, que tienen la disposición para elaborar programas de capacitación continua que les permita a ellos no solamente apropiarse de las estrategias innovadoras en el ámbito de la tecnología, sino que también les permita a ellos despegar y actualizarse, porque la mayoría de los maestros lamentablemente no están actualizados. Y claro está, buscar las formas, las maneras, las estrategias para implementar capacitaciones, pero que estas capacitaciones no sean vistas simple y llanamente como un salir del paso. Estas capacitaciones no, tienen que crearse los llamados centros de capacitación, lo que en algún tiempo de la transformación curricular se llamaron los SC, que eran las células de capacitación, pero que el maestro no vaya empujado, que el maestro vaya motivado y que esas capacitaciones no sean un tedio para el maestro, porque lamentablemente ahora, la implementación de cualquier programa de capacitación para el maestro le va a provocar un estrés mayor que el que está siendo, al cual está siendo inducido, producto de que se siente incompetente, se siente impotente para responder al ministerio, a los alumnos, a la dirección y responder a la sociedad misma. Entonces esa impotencia más la presión que le puedan inyectar con relación a participar en programas arduos y tediosos de capacitaciones que ellos no manejan y que no están preparados para, eso entonces puede afectar lo que es la salud emocional, la salud laboral y la salud física de cada uno de esos maestros. Así es. Usted al inicio hablaba sobre que la ley no estaba adecuada o adaptada a las necesidades de una población del siglo XXI e incluso probablemente de finales del siglo XX. Hay un elemento importante que otros países ya tienen regulado y es el tema de la educación en casa o del homeschool. Esto implica que los padres pueden, a través de un programa que diseñan los ministerios o bueno, los sistemas educativos de cada país, pueden impartir docencia con ese soporte detrás a sus hijos y tenga valía, al igual que asistir a una docencia regular. ¿Usted considera que es importante que República Dominicana empiece a regular el tema de la educación en casa? Sí, te puedo decir que sí, pero al mismo tiempo te puedo decir cuáles son los escollos en esta parte. Lo primero es que por mucho tiempo los padres le han dejado la responsabilidad educativa de sus hijos a los maestros y a la escuela. Y yo recuerdo un eslogan que hubo un tiempo en el sistema educativo dominicano que decía: la escuela no puede sola. La escuela no puede sola. Entonces, ¿qué sucede? Este espacio o este momento, esta realidad que nos da a todo en la cara, ha venido a decirle a los padres que ellos son un eje importante en la tríada educativa, maestro, escuela, padres. Entonces, en esa tríada educativa, necesariamente los padres tienen que entender cuál es su responsabilidad. Ellos tienen que entender cuál es su sacrificio. Pero más de eso, Mildred, permíteme decirte,
eso no solamente hay que trabajarlo con los padres, porque los padres están involucrados en procesos laborales. Entonces hay que ver con el sector laboral cómo ellos flexibilizan de tal manera que los padres puedan perfectamente ser parte activa en el proceso educativo de sus hijos. Es tanto así, yo que conozco gran parte de esta realidad, que para un padre poder asistir en la primera semana de ambientación de educación de sus hijos en el colegio o en la escuela, es una odisea porque no es tan fácil que el sector patronal les dé la oportunidad de ellos asistir. Incluso hay padres que nunca han asistido, nunca han participado en una reunión de padres en las escuelas de sus hijos. ¿Por qué? Porque están hastiados, están agobiados y muy difícil es que el sector patronal, el sector laboral les brinde esa facilidad para ellos ser parte activa en el proceso escolar, en el proceso educativo de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede en esta realidad? En esta realidad tenemos lo siguiente. Si esos padres tienen que estar de 8 a 5 en sus actividades propias laborales porque no pueden dejar de trabajar, esos niños que la mayoría de las veces accesan a la plataforma a través de los teléfonos de sus padres, si sus padres no están, pero al mismo tiempo los padres tampoco tienen las competencias ni las capacidades como para ellos orientar y guiar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso tenemos el grito y por eso dicen la mayoría de los padres, ahora los padres son los maestros y los maestros son los que cobran. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de la realidad que estamos viviendo. Entonces, es necesario que parte de las políticas que está implementando el Ministerio de Educación vayan directamente a concienciar, no solamente a los padres, sino a concienciar al sector laboral para que en sus programas puedan dar la oportunidad o haya un horario de flexibilidad para ellos ser parte importante y parte activa como protagonista de este proceso. Definitivamente, porque creo que esa será la única forma de que de verdad se cumpla con el mandato constitucional en el aspecto del derecho a la familia que se relaciona con la paternidad y la maternidad responsable. De lo contrario, no será posible, porque el Estado solo, los maestros solo, el sistema solo no puede, definitivamente. No puede. Así es. Así. Profesor, me gustaría que le den unas palabras de aliento ante esta situación a los padres, a los docentes, pero también a los menores de edad, a los niños, pero a los adolescentes igual. La verdad es que están pasando por una incertidumbre, están temerosos, no tienen idea de si de verdad será exitoso o no un año escolar. ¿Qué usted tiene para decirles? Bueno, desde mi propia experiencia, que ya nosotros tenemos trabajando semipresencialidad, pero a nivel universitario, te puedo decir y le puedo decir a los padres que no desmayen, que confíen, que aunque el camino parece un tanto tortuoso y la cuesta un tanto empinada, al fin llegarán solamente los que estén dispuestos a subirla. Y padres, maestros, equipo de gestión, los alumnos mismos, que vean esto como una oportunidad para crecer y no para amilanarnos ni desmayar. Sobre todo entendiendo que esta es otra de las tantas formas que hay de nosotros aprender. Y en el caso propio de los padres, con relación a los niños, con relación a los adolescentes, que saquen tiempo y espacio para que puedan agenciar o programar, porque los muchachos se pasan 3, 4 horas en la televisión viendo cosas que no son tan edificantes y tan nutritivas. Entonces, vamos a priorizar esta parte, porque al final los beneficiados
van a ser tanto los padres como los alumnos. Y la sociedad como tal, entonces va a decir, yo sabía que nosotros podíamos, que podemos y podremos enfrentar juntos cualquier desafío que nos imponga la circunstancia que nos toque vivir. Pero para eso hay que tener una voluntad férrea y hay que tener, además de eso, también los recursos a la mano. Muchas gracias, profesor Luis Emilio Segura, por acompañarnos en este espacio y por brindarnos tan elocuentes y necesarias palabras en un momento como este. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre prestos y dispuestos a cualquier momento que ustedes así lo requieran. Gracias. Muchas gracias. Ustedes continúan con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Efemérides constitucionales. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides Constitucionales es preciso señalar que el 12 de diciembre de 1808 se redactó el Acta de Bondillo, uno de los primeros documentos de carácter institucional de la isla. El 12 de diciembre de 1808 se redacta el Acta de Bondillo, documento histórico que se inscribe entre los actos suscritos por nuestros antecesores en materia institucional y por su interés nacional es objeto de tratamiento en efemérides constitucionales. La batalla de Palo Hincado, escenificada en la sabana de Palo Hincado en el Ceibo, puso fin al control francés de la isla de la Española y marcó el inicio conocido en la historia como España Boba. En esta época, España confrontaba serios problemas económicos y no estaba en capacidad de hacer comercio u ofrecer ayuda a los dominicanos. En esta batalla de Palo Hincado, acción principal de la reconquista española, un ejército de dominicanos comandados por Juan Sánchez Ramírez derrotó las tropas francesas que dirigía el general Juan Luis Ferrand. Bondillo era un lugar localizado en lo que hoy es el sector de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, y allí, en el cuartel general de Bondillo, se suscribió el acta, cuyo artículo primero dice de la manera siguiente: La Junta, en nombre del pueblo de la parte española de la isla Santo Domingo, a quien representa, reconoce, como lo tiene reconocido, al señor don Fernando VII, por legítimo rey y señor natural, y, por consiguiente, a la Suprema Junta Central de Madrid, en quien reside la real autoridad. En el artículo segundo del Acta de Bondillo se establece lo siguiente: en atención al mérito que ha adquirido, siendo él caudillo y motor de la gloriosa empresa de librarse el pueblo de Santo Domingo del vergonzoso yugo del tirano Napoleón, emprendedor de los franceses, la Junta nombra por gobernador político y militar e intendente interino a don Juan Sánchez Ramírez, comandante general del Ejército Español de Santo Domingo, hasta la aprobación de la Suprema Junta Central de Madrid.
Finalmente, en el artículo 5 del Acta de Bondillo del 12 de diciembre de 1808 se establece lo siguiente. El sistema administrativo y orden judicial continuará como antes hasta la toma de posesión de la Plaza de Santo Domingo, que se hará una organización provincial arreglada a las leyes del reino y ordenanzas municipales. Amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos en el mes de diciembre, mes aniversario de este espacio, y la semana próxima estaremos celebrando con un programa especial. Así es, Tomás. Distinguidos invitados nos acompañarán en ese programa especial. Pero por hoy hemos terminado con esta entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Así que como cada semana, la próxima contaremos con el favor de su sintonía.